Muy buenas noches, mis queridos oyentes de Facebook Live. Facebook Live, estamos aquí nuevamente con ustedes en este precioso día, martes 19 de noviembre del 2024. Estamos aquí felices. Acabamos de regresar de un viaje de 10 días. Estuvimos en Grecia, recorrimos toda la provincia de Macedonia y Acaya. Visitamos Filipos, también visitamos Anfípolis, Apolonia, Berea. Viajamos a Tesalónica, también estuvimos toda la parte de la provincia de Acaya en Corinto y Atenas, y luego partimos para Roma. Acabamos de llegar el día de ayer, así que saludamos a todos nuestros oyentes de Facebook Live y espero que si usted no tuvo la oportunidad de escuchar en este momento, lo escuche más después. Este tema que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. El tema que vamos a tratar es: ¿te gustaría conocer más acerca del amor que excede todo conocimiento? Y tengo buenos testimonios para darles en este precioso día, así que le invito para que siga pasando el link del Facebook Live a otras personas, a otros amigos, y vaya entrando. Estamos aquí en vivo y es una gran bendición volver a estar con este público que tanto nos respalda. Qué bendición estar con ustedes, conocer el amor que excede a todo conocimiento. Muy bien, así que voy a orar. Voy a poner mis manos del Señor para que el Señor dirija este tema, muy bien, este mini mensaje que les he traído en esta preciosa noche. Así que bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu infinito amor y gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque me permites una vez más estar aquí en este Facebook Live, en esta noche, Señor, con este tema tan hermoso, este tema bíblico de tu bendita palabra. Señor, toca cada corazón. Espíritu Santo, tú eres el maestro, el predicador por excelencia. Solamente somos vasos útiles para tu honra y tu gloria. Glorifícate, Señor, en esta noche. Toca corazones y aún toca mi propia vida. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, voy a comenzar leyendo el Efesios capítulo 3 para tener un poquito de contexto. Y ahora que viajamos, venimos de todos estos lugares, estos países, especialmente estos lugares donde el apóstol Pablo ministró y fundó iglesias, hemos venido impactados, tocados por el poder de Dios, de saber cómo este hombre cumplió con el llamado divino en su vida. Y creo que es un desafío ahora para nosotros, cada creyente. Y si usted todavía no conoce al Señor en esta hora, al final estaré invitando para que haga esta oración de fe y conozca a Jesús como su Salvador personal. En Efesios capítulo 3 dice la palabra. Voy a leer un poquito más con contexto para luego solamente basarme en los últimos versículos 13 al 15. Muy bien. Leo la palabra del Señor. Dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Muy bien. Y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús, por medio del evangelio del cual yo fui hecho, dice, ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación del poder de su fuerza. A mí, que yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos, dice, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo
en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis, aleluya, a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y aquí desde el versículo 14 dice, por supuesto, el amor que excede a todo conocimiento. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, aleluya, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo por los siglos, las edades, por los siglos, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Así que este es un precioso pasaje de las Escrituras del libro de Efesios. Muy bien. Esta carta el apóstol escribió desde su encarcelamiento en Roma. Él tuvo 2 encarcelamientos. El primero fue en Roma. Estuvimos en Roma, muy bien, allá en este país de tanta, diríamos, bueno, es muy importante saber cómo el cristianismo avanzó y cómo se ha edificado iglesias de Pedro, San Pablo, San Pedro, el Vaticano y todo aquello. Y es interesante cómo el arte de la época medieval ha dibujado todo lo que se trata con la Biblia, muy bien. Pero lo que más me impresionó a mí es cuando Pablo estuvo en una casa alquilada. Muy bien dice la palabra, el libro de los Hechos, que él vivió en una casa alquilada 2 años, estaba en cadenas frente a un soldado que lo custodiaba, pero el texto bíblico dice que predicaba la palabra abiertamente y sin impedimento. Parece una ironía, ¿cierto? Predicaba la palabra abiertamente, aunque estaba en cadenas. Y en esta condición, Pablo escribe esta carta a los Efesios. Efesios era el punto céntrico. Efesios está en el Asia Menor, cerca del Mediterráneo, cubre también la parte del mar, acá el mar Egeo, que está para arriba, el mar Mediterráneo, muy bien, el Adriático, que ya está llegando para Roma. El mar Mediterráneo es uno solo, pero tiene diferentes nombres en sus diferentes posiciones. Así que es hermoso saber, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo, este indómito apóstol, hizo recorridos enormes, tanto en Asia como en Europa, muy bien, especialmente cuando predicó todo el área del Asia Menor. Ahí en Éfeso era el punto principal donde él hizo su oficina misionera y permaneció 3 años. A los Efesios fueron fundadas iglesias, diríamos pequeños grupos en casas, lo que se llama casas cultos, pero luego llegaron a ser megas iglesias donde Timoteo fue puesto como primeramente un pastor y luego un presbítero. Pero a esa iglesia Pablo dirige esta palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y quiero comenzar explicando desde el versículo 3 la participación personal actual de Pablo en el ministerio. Comienza diciendo, por lo cual pido que no desmayéis. Les está escribiendo a los Efesios que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por las cuales son vuestra gloria. Esta carta fue escrita desde su prisión en Roma, aunque estaba predicando el evangelio abiertamente y sin impedimento, pero él tenía mucha preocupación por todas las iglesias que había fundado en su primero y segundo viaje misionero. Ahora bien, por lo cual pido que no desmayéis. Aunque estaba arrestado por causa del evangelio, Pablo pidió a sus lectores que no desmayen. Imagínate en qué condición está. Está arrestado,
Está encadenado, muy bien, con cadenas en sus manos, pero aún así escribe palabras de ánimo para que no desmayen sus ovejas, sus discípulos a quien él había dejado en Éfeso. Pablo no quería que se desanimaran por su causa, que no estén tristes por las cadenas que le estaba, la prisión que le estaba pasando, porque después tiene otra prisión, muy bien, que todavía esa prisión ya es como el habla en Timoteo y dice, ya ahora ha llegado el momento, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla. Todavía cuando está en la cárcel Roma no expresa esas palabras hasta después de su segundo encarcelamiento, pero aún así quiere que los hermanos, los cristianos, los discípulos a quien había él discipulado y ganado para Cristo primeramente, no quiere que desmayen, porque Pablo todavía estaba siendo utilizado en el servicio del plan eterno de Dios. Y él, como un gran apóstol del Señor, habla y dice, mis tribulaciones, no desmayen por causa de mis tribulaciones. Pablo escribió una carta a los Efesios, como dije antes, desde la prisión, y es útil recordar por qué Pablo estaba en prisión. ¿Sabe por qué? Porque vivía predicando el evangelio. Toda su vida vivió predicando la palabra de Dios. Aleluya. A gente en tiempo y fuera de tiempo, como le dice a Timoteo, predica. Te encarezco que prediques la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Es hermoso saber cómo este apóstol anima, aleluya, a este pueblo que no se preocupen. Y este es, en una visita estratégica a Jerusalén, tuvo la oportunidad de predicar en una gran multitud en el monte del templo o cerca de él, pero la oportunidad terminó en un desastre. Cuando la multitud judía que no creían en el Mesías, aleluya, muy bien, no pudo soportar más la palabra, el mensaje de las buenas nuevas. ¿Y qué es lo que hicieron? Arrestaron a Pablo, y ahí es cuando Pablo apeló a César y él fue camino a Roma, y desde ahí escribe esta carta a los Efesios. Así que el motín allá en Jerusalén, sí, que el motín, o sea, la gente que persiguió a Pablo, muy bien, lo siguió para acusarlo. ¿Y qué es lo que ahora? Ahora Pablo estaba encarcelado en Roma esperando su juicio ante César. Y estaba allí porque sabía que Dios quería que los gentiles compartieran las buenas nuevas del Mesías y no tenía miedo de predicar la verdad, la palabra de Dios. El apóstol también continúa diciendo, como dice aquí, por lo cual dice, pido que no desmayéis, no se preocupen, no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Cuando él habla, las cuales son vuestra gloria, Pablo estaba siendo usado probablemente de una manera más grande de lo que jamás imaginó. Este encarcelamiento romano produjo las cartas de Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Se llaman las 4 epístolas de la prisión porque las escribió desde la prisión. Ciertamente todo tiene su lugar en el plan eterno de Dios. Si no hubiese estado quizá preso, no escribía estas cartas, pero las escribió desde la prisión. Y también desde ahí venía gente a escuchar el evangelio. Sus hermanos judíos se lo recibía, unos con unos discutía y contendía, pero también venía gentiles y se ganó a muchas personas, aún que eran de la casa de César, porque en la carta a los romanos él hace un saludo extenso y escribe también y dice que saluda aquí los hermanos que están en el pretorio, en la prisión, en la casa de César. Claro está, diríamos que prácticamente Pablo ya no fundó la iglesia en Roma, pero ya había gente cristiana en Roma quien le ayudó especialmente con diríamos, con el sustento para la casa alquilada y también con el sustento para vivir allí por esos 2 años. Y desde ahí escribe esta carta hermosa como las Filipenses, Colosenses y también Filemón, pero Efesios, aleluya. De la misma manera, cada uno de nosotros tiene un lugar en el servicio del plan eterno de Dios. Saber esto y trabajar para lograrlo es una gran, diríamos, protección para no desanimarse en medio de la tribulación. Así que cuando pasamos por tribulación y estamos cumpliendo el propósito de Dios, no debemos temer, porque sabemos que estamos cumpliendo el plan y el propósito por el cual Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Y luego en el versículo 14, del 14 al 15,
Dice el apóstol, por esta causa, el apóstol Pablo, digo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por esta causa, sí, la base de la oración de Pablo era su conocimiento en el propósito de Dios. Y esto significa que oró con confianza de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso es muy importante saber el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué Dios me ha llamado? ¿Por qué estoy en este mundo? Muy bien, no podemos orar con eficacia si no tenemos una idea del propósito y la voluntad de Dios. Y la palabra aquí, doblo mis rodillas. Pablo oró en la postura de doblar sus rodillas. Esto es una posición de máxima humildad, reconociendo que nos humillamos delante de la presencia de Dios. Y esta humildad de Pablo doblando sus rodillas contrasta con la postura más normal de lo que en ese tiempo se practicaba. En esa cultura se oraba de pie y se levantaba las manos. Muy bien, pero ahora Pablo está demostrando la humildad vino cuando consideró el gran plan eterno de Dios. Ahí fue cuando Pablo dobló sus rodillas, su lugar en ese plan y cómo la obra de Dios es imparable, incluso cuando Pablo estaba en la cárcel. Para él no era parar el evangelio, para él no era dejar de predicar porque estaba preso. Aún el Señor le abrió puertas, porque vaya al capítulo 28 de los Hechos, lea los dos últimos versículos que dice, y Pablo predicaba la palabra abiertamente y sin impedimento. Aleluya. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de personas que doblaron sus rodillas, humillándose delante de la presencia de Dios. Salomón oró de rodillas, Esdras oró de rodillas, el salmista nos llamó a arrodillarnos, a postrarnos delante de la presencia de Dios. Daniel el profeta, en Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abriendo las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Es un acto de humildad. Por esta causa doblo mis rodillas. Reconocemos que Él es el Dios grande y supremo y que nosotros solamente somos sus siervos. Somos, aleluya. Y la gente que se acercó a Jesús también doblaba sus rodillas. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él diciendo, Jesús, por ejemplo, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces también la madre del Zebedeo vino y se arrodilló pidiéndole algo. Vino un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Un acto de humildad, humillarse, arrodillarnos delante de su presencia. Aleluya. Entonces, Esteban también dice que oró y se arrodilló y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Por esta causa doblo mis rodillas. Pedro oró de rodillas, Pablo oró de rodillas y otros cristianos antiguos oraron de rodillas. Lo más importante es que también Jesús oró de rodillas. Qué hermoso es saber. Y también luego Él se dirige el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro significa que es nuestro. Cuando nos expresamos, nuestros hijos, nuestros padres son nuestros. Así el Señor y también Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien se presenta como el planificador entre los miembros de la Trinidad. ¿Quién es el que nos dio un plan? El Dios el Padre, aleluya. Y en la Biblia, la oración generalmente se dirige al Padre. Jesús, cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Él comenzó diciendo, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Oramos al Padre en el nombre del Hijo y en la unción del Espíritu Santo. La oración se dirige al Padre a través del Hijo por el poder y la dirección del Espíritu Santo. Así que el apóstol continúa orando esa oración poderosa de rodillas. Por esta causa doblo de rodillas. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y al recordar de que la familia de Dios lleva su nombre, ¿cuál es tu nombre? Si eres cristiano, llevas el nombre, aleluya, de cristiano. Pablo mostró que su mente estaba más bien cautivada por esta idea de la unidad esencial del cuerpo de Cristo. Dios el Padre
tanto de judíos como a quién, de los gentiles. Y Pablo fue un apóstol a los gentiles. Acuérdense que él siempre iba, cuando llegaba a la sinagoga, llegaba primero a los suyos. Cuando estuvimos en Tesalónica, llevé el tema cuando Pablo fue esos primeros 3 días de reposo a Tesalónica, cuando salió de Filipos, después de haber estado preso, azotado, muy bien, luego pasó a Tesalónica y allí dice que entró en la sinagoga y 3 días de reposo predicó a sus judíos, a sus hermanos en Cristo primeramente, y allí dice que muchos oyeron el mensaje de la palabra y también no pocos griegos piadosos y también no pocas mujeres. Significa que se formó una congregación tanto de judíos creyentes en el Señor, de griegos piadosos, hombres y también mujeres piadosas, y así se formó la iglesia de Tesalónica, donde él se dirigió con las cartas escatológicas que habla acerca de la venida del Señor. Qué hermoso es saber cómo este hombre, pero también cuando sus hermanos judíos no lo escuchaban, él se volvía a los gentiles y él habla acerca de esto que dice, de quien toma nombre sobre nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aleluya, muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, y habla de los santos en el cielo, amén, como una sola familia. Aleluya, muy bien. En el desarrollo, él desarrolló, la idea de que somos como uno con nuestros hermanos y hermanos en el cielo, los que ya han partido. Y esto enriquece nuestra esperanza en el cielo, porque el libro de Hebreos nos habla de que desde las graderías del cielo tenemos a los héroes de la fe que nos contempla, aleluya, día y noche lo que nosotros hacemos. Algunos comentaristas piensan que Pablo se refiere a las familias celestiales en el sentido de familias de ángeles. ¿No pueden los ángeles estar ligados en familias espirituales aunque no se casen ni se den casamiento? ¿Quién sabe? Pero más bien nos referimos aquí, parece que Pablo se refiere a toda familia en los cielos y en la tierra, a los que ya están, a los que están esperándonos, aleluya, un día resucitar juntamente con los que viviremos cuando venga Señor, el Señor en las nubes a recibirnos en el aire. Y luego dice, los que murieron primero serán resucitados y sus cuerpos transformados. Y nosotros los que vivimos también seremos transformados en cuerpos de resurrección. Muy bien, pero aquí Pablo ora nuevamente por los efesios, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en su hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Qué precioso es saber el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y el hombre interior es nuestro espíritu humano renacido, aleluya. Ese es el hombre interior que es el verdadero hombre, aleluya. Pablo pidió que fuera fortalecido con poder y que la fuerza fuera conforme a las riquezas de su gloria, una medida generosa de Dios, las riquezas de su gloria. También oró para que la fuerza viniera por su espíritu, porque sin él nada podemos hacer. Todos necesitamos la unción y el poder de su espíritu para ser fortalecidos. Yo en esta noche pido la fortaleza de su Santo Espíritu para con mi vida y el resto de mis hermanos, y fuera puesta en el hombre interior, en ese hombre, aleluya, en nuestro espíritu humano renacido. Necesitamos cada día fortalecernos. Él tiene que estar más fuerte que nuestra alma, que es mente, emoción, voluntad y aún que nuestro cuerpo, para que entonces pueda influir en nuestra alma y también en nuestro cuerpo. Por lo tanto, hay un hombre interior tan real como nuestro cuerpo físico. Muy bien, y ese es el hombre espiritual. Ese es el verdadero hombre, el espíritu humano renacido, donde habita el Espíritu Santo. Todos entendemos la importancia de la fortaleza en nuestro cuerpo físico, la fuerza que necesita, pero muchos son extremadamente débiles en el hombre interior. ¿Y cuál es el problema de no tener fuerza, de no ser fortalecidos en el hombre interior? No alimentarse con la palabra de Dios. Y ahí es donde, cuando nos sentimos débiles, aún en el cuerpo físico, vaya, estudie, oiga, lea la palabra, declare la palabra. La palabra de Dios
es espíritu. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra espíritu es el neuma y la vida es de la vida eterna. Nos fortalece y esa es la palabra de fortaleza. Muy bien, es fortalecer nuestro espíritu en el hombre interior conforme a las riquezas de su gloria. Sería una vergüenza, por ejemplo, para un rey o un noble no dar más que un comerciante. Hay un hombre pobre que está dando más y el rey que es rico y que tiene todo da menos. Así, nuestro Padre es abundante, por lo tanto, conforme a las riquezas de su gloria. Nuestro Dios es un Dios de abundancia y Él lo da la bendición abundantemente. Necesitamos bendiciones espirituales. Si lo pedimos, Él nos da abundantemente. Si necesitamos las bendiciones materiales, Él nos da cuando actuamos con fe y nos da abundantemente, porque Él es muy generoso para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y aquí la palabra Cristo hemos dicho que es la traducción de la palabra hebrea Mesías. Muy bien, y esa palabra Cristo es la misma, el ungido y unción, que significa para que habite el ungido y unción por la fe en vuestros corazones. Y aquí Pablo pedía, muy bien, que Jesús viviera en los creyentes, así como Jesús prometió en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y aquí estas palabras, estas dos palabras griegas, son muy antiguas, transmiten, como decir, una idea de vivir en, por eso dice en Cristo, y aquí la palabra en es en el ungido y unción. Todo lo puedo en el ungido y unción que me fortalece. Muy bien, y aquí una tiene la idea de vivir en un lugar como en un lugar extraño, y la otra da la idea de establecerse en un lugar para convertirlo en su hogar permanente. La palabra de Dios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Habite usa la palabra, como dije, la palabra habitar es esta palabra griega muy antigua para un hogar permanente. Jesús quiere establecerse en su corazón, no solo de visita, sino permanentemente, que nunca nosotros nos apartemos de Dios ni de nuestro Señor Jesucristo, para que Él no deje de habitar en nosotros, sino que para siempre, hasta su venida. Y la gloria de Jesús que mora en nosotros es algo que debemos conocer y conocer por fe. Usted vino a conocer a Cristo por la fe. Está ahí para con nosotros, pero debemos tomarla por fe, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Muy bien, tienes tu Biblia, tienes tus rodillas, úsalas. Entonces vamos a comenzar a usar la palabra, las rodillas, aleluya, orar ante el Padre. Necesitamos fuerza espiritual cada día para permitir que Cristo more en nosotros, porque hay algo en nosotros que resiste la influencia del que Jesús more en nosotros. El ego humano, el orgullo humano a veces impide. Ese algo puede ser conquistado cuando el Espíritu de Dios nos da la victoria por la fe, porque luego dice arraigados y cimentados en amor. Y aquí esta palabra, Pablo pidió que todo esto ocurriera mientras ellos estaban arraigados y cimentados en amor. Y aquí la palabra amor es el ágape, el amor que ha sido derramado, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu. Por lo tanto, Él pide que ese amor esté arraigado. El significado parece también ser que deben estar arraigados y cimentados en su amor mutuo, más que arraigados y cimentados en su amor por Dios y el conocimiento de ese amor. El conocimiento es el ginosco, no es un conocimiento solamente no secular, sino el conocimiento de Dios, el conocimiento espiritual, el conocimiento de su palabra. Arraigados es como un árbol vivo que se agarra del suelo, se retuerce alrededor de las rocas y no se puede volcar. Cimentado como un edificio que se ha sentado en su totalidad y nunca muestra grietas o fallas en el futuro, debido cuando a veces vemos edificios que se han rajado, no, están netamente cimentados. Esa es la idea de arraigados en el amor, en el ágape de Dios que excede a todo conocimiento, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, aleluya. Y aquí Pablo pidió que pudieran comprender juntos en la comunidad
todas las dimensiones del amor de Jesús. Aleluya. Del principio, norte, sur, este, oeste, todo el amor. Aleluya. Plenamente. Pablo quería que él conocieran por experiencia propia y no solamente por palabras, que sean llenos plenamente para que puedan ser plenamente capaces de comprender, aleluya, con todos los santos ese amor, aleluya, el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esto significa que el amor de Jesús tiene dimensiones, como dije antes, y que se puede medir. Así que hay para muchas personas religiosas el amor de Jesús no es una cosa sólida y sustancial en absoluta. Es una hermosa ficción, una creencia sentimental. Muchos sienten hasta escalofrío, pero no hay esa verdadera cimentación, ese verdadero conocimiento. ¿Cómo conocemos el amor de Dios? A través de practicarlo. El ágape de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. A través de su palabra podemos ver el ejemplo de Jesús, aleluya. Aún en la cruz, cuando lo maldecía, el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuándo más tenemos que perdonar? Cuando nos han hecho mal. Cuando alguien nos ha ofendido es cuando más tenemos que perdonar. ¿Cuándo tenemos que perdonar? Cuando nosotros no queremos, pero Dios nos manda a perdonar. Ahí es que el amor excede a todo conocimiento. El amor de Jesús tiene anchura. Puedes ver que tan ancho es un río. Muchas veces se observa cuando uno cubre y ve ese hermoso río. El río del amor de Dios es tan ancho que cubre mi pecado y cubre todas las circunstancias de mi vida para que todas las cosas trabajen juntas para bien. Cuando dudamos de su perdón, ahí es cuando el enemigo nos hace fallar. Pero cuando entendemos el amor de Dios que excede a todo conocimiento, estamos entonces en buen terreno. Y es hermoso saber cada día el amor de Jesús. Aleluya. ¿Cuándo comenzó el amor de Dios hacia mí? Cuando yo nací de nuevo, cuando vino ese amor tan grande, cuando reconocí a Jesús como mi único Salvador personal. Ahí es cuando yo pude experimentar el amor verdadero de Dios, ese amor que fluía como ríos de agua viva. Ahí es cuando a tu peor enemigo del pasado en tu vida, cuando tú más amas a Jesús, el amor nace, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu. Y el deseo de Pablo es que este amor siga adelante. Por eso el apóstol habla también, nos dice en Filipenses, dice: cuán profundo es el amor de Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Así que Jesús, ¿dónde derramó su amor? Cuando entregó su vida en la cruz del Calvario. Ahí es donde podemos ver lo profundo o el profundo amor de Jesús hacia nosotros. El amor de Jesús tiene altura. Para ver la altura del amor de Dios, pregúntese lo siguiente: ¿qué tan alto me eleva? Me eleva a lugares celestiales donde estoy sentado con Cristo, como dice el mismo libro de Efesios, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y es hermoso, realmente podemos comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y el amor de Dios que excede a todo conocimiento. ¿Dónde lo conocemos? Para llegar a comprender las dimensiones del amor de Dios, debemos ir a la cruz. La cruz apuntaba en 4 dimensiones, esencialmente en estas direcciones. El amor de Dios es lo suficientemente ancho para cualquier persona. El amor de Dios es lo suficientemente largo para durar para toda la eternidad. El amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. Y el amor de Dios es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo. Qué hermoso de conocer el amor de Cristo. Y aquí Pablo, como dije antes, escribió sobre algo que podemos conocer. Y no se trata de especulaciones, conjeturas o emociones o sentimientos. El amor no es un sentimiento, el amor es Dios. Esa es su naturaleza, aleluya. Por lo tanto, el amor, para que sean llenos de
toda la plenitud de Dios. ¿Cómo? Ser llenos de la plenitud de Dios. Así dice la palabra, no lo digo yo. Pablo le pidió a Dios que llenara a estos cristianos de toda la plenitud. Y aquí la palabra de es una mejor traducción que la palabra con. Pablo quería que los cristianos experimentaran la vida de Jesucristo, la plenitud de Dios, aleluya, y que se llenaran a su capacidad con Jesús, así como Dios está lleno a su propia capacidad con su propio carácter. Aleluya. Es hermoso saber que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y el amor de Dios excede a todo conocimiento. Estar lleno de Dios es una gran cosa. Estar lleno de toda la plenitud de Dios es la mayor cosa y lo podemos porque el Señor nos habla y nos dice para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Será esto posible? Es posible porque dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que muchas veces ni siquiera podemos entender lo que Dios nos va a dar en nuestras vidas. Usted pídaselo y verá el resultado. Y cuando Pablo llega a esta altura, muy bien, ¿qué podemos decir? Que Pablo está orando fielmente para que cada creyente y aún nosotros, que estas cartas que han quedado inspiradas, recibamos especialmente esa poderosa y aquel que es poderoso, ¿quién? El Señor, para hacer todas las cosas. ¿Quién? El Señor. Él es el Todopoderoso. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Aleluya. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y Él termina con esa doxología que no solo pertenece a la oración que la precede, sino que en cada una de sus cartas Pablo se refiere al Dios Todopoderoso. Aleluya. Dios, Pablo dice que Dios todo lo puede hacer. Aleluya. Incluye todo. Y la palabra todo es todo. Así que es hermoso saber mucho más abundantemente lo que pedimos. Él es capaz de hacer mucho más abundantemente, tan abundantemente que excede la medida de la descripción. Ni siquiera podemos describirlo. Por tanto, es capaz de hacer todas las cosas y es capaz de hacer sobreabundantemente por encima de la mayor abundancia, porque Él es el Dios Todopoderoso. Así que, según el poder que actúa en nosotros, ¿cuál es ese poder? Es el Espíritu Santo que nos ha sido dada. Como dice también el libro mismo de Efesios capítulo 1, que el Espíritu Santo que Dios ha puesto es el sello y la garantía. Aleluya. El sonido de la trompeta se oirá porque el Espíritu Santo que habita en nosotros nos hará escuchar cuando Él venga. Así que, según el poder que actúa en nosotros, es el poder de Dios que opera a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando la iglesia entienda y camine en ese propósito eterno, sabrá a quién glorificar. Dios será glorificado y la iglesia cumplirá su importante deber. Muy bien, no simplemente de glorificar a Dios, sino ir más allá, cumplir con el propósito, aleluya. Pero el apóstol también sintió el expresar este texto, a Él sea la gloria en mi alma. Él deseaba eso, pero su única alma le daba muy poco espacio y por eso clamó, a Él sea la gloria en la iglesia. Exhorta a todo el pueblo de Dios a alabar el nombre del Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios por esta preciosa palabra. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tú nos mandas especialmente a amar, Señor, el conocimiento, el amor que y tú nos has sido, como dice el apóstol Pablo, el ginosco, aleluya, para que nosotros podamos, Señor, conocerte más, esa intimidad con el ungido y su unción y el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Aleluya. Te bendigo, Señor, y te doy gracias. Te pido por cada oyente que ha estado acompañándonos en esta preciosa noche, que tú los bendigas, Señor, que tú los guardes, los protejas, que esta palabra pueda llegar a cada uno de sus corazones. Y, Señor, te pido por aquellas almas que nunca te han conocido, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted está ahí, le pido que diga, Señor Jesús, en esta hora, quiero conocer ese amor que excede a todo conocimiento. Quiero conocerte a ti. Te pido, Señor, en esta hora que vengas a mi vida, perdones mis pecados, me laves con tu preciosa sangre. Quiero formar parte de la familia de Dios. Quiero conocerte. Lávame y límpiame
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has brindado de traer esta pequeña meditación de tu bendita palabra acerca del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias y hasta la próxima, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Bye bye.